Muy buenas, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo podemos manipular el código que genera Java cuando compila una clase. Intervendremos en ese proceso de compilación y manipularemos el bytecode que se va a generar. Eh, para ello vamos a dividir este vídeo en dos partes. Una primera parte donde creamos un test para validar que esperamos cómo se comporte el ejemplo. Y una segunda parte donde ya manipularemos el código en sí. El ejemplo constará de una anotación que llamaremos toString, y de un procesador de anotaciones que será el que nos haga de puente para poder manipular ese código. Eh, Básicamente el proceso lo que hará será leer todos los miembros que tiene la clase y sobreescribir en tiempo de compilación el método toString para incluirlos en esa sobreescritura. La sobreescritura por defecto utiliza el nombre de la clase y el hashcode, no es muy intuitivo, y normalmente cuando lo sobreescribimos pues lo que queremos ver es el valor de los miembros de la clase. Entonces vamos a poner ese ejemplo, que es básicamente lo que hacen las anotaciones de Lombok, si no conocéis el proyecto. Y de hecho tiene una anotación toString. Entonces vamos a crear un proyecto Maven vacío, vamos a usar la versión 11 de Java, podéis usar la versión que queráis en principio. El proyecto lo vamos a llamar Java Asset Manipulation Sample y crearemos el scaffolding con Maven. Una vez que se genera el scaffolding, bueno, pues le indicamos a qué versión va a compilar. Y vamos a borrar las clases que crea el arquetipo por defecto, porque no las vamos a necesitar. Como hemos dicho, vamos a partir de un ejemplo, de un test, perdón, un test unitario, donde pues vamos a asumir cómo queremos que se comporte el código. Vamos a crear un test que se llame con Java AST manipulation.annotation.toString annotation processor test. Este será nuestro test unitario y lo que debe hacer es should override toString method. Bien. Pues aquí empezamos a hacer uso del API de compilación de Java. Dejaré la documentación en la descripción del vídeo. Básicamente lo primero que vamos a hacer, lo que va a hacer el test es coger una clase, compilarla, crearemos un class loader, un class loader propio para que refresque la clase una vez ya se ha compilado y veamos como si en tiempo de compilación hemos sobrescrito el método toString. Entonces, lo primero, necesitamos una instancia del compilador de Java, que accederemos a él a través del tool provider get Java System Compiler. Estas clases, en principio, están todas dentro del API público de Java, entonces no vamos a necesitar ninguna librería externa. El POM está vacío, es lo que viene con el scaffolding. Una vez que tenemos una referencia al compiler, vamos a necesitar acceso al file manager, que es el que a su vez nos va a dar acceso para poder obtener el punto Java que vamos a leer. Esto como primer parámetro necesita un diagnostic y le pasamos null y null en el locale y en el charset. Y la implementación pues será diagnostic collector, al cual le inferimos pues Java file object, que es básicamente el objeto que vamos a leer. Entonces, una vez tenemos una referencia al file manager, pues vamos a leer la clase get Java file objects, que eso pues obtenemos las clases que queremos leer a través de un path. Entonces vamos a generar un path.get a una clase que sea, por ejemplo, com. Hemos dicho Java AST manipulation.annotation. toString sample.java. Perdón, estos no son puntos, porque es un path. Bien. Una vez tenemos la referencia a la clase, que por cierto vamos a crearla ya directamente,
hemos dicho com.java.astManipulation.annotation.toStringSample. Esta es la clase que usaremos y la cual anotaremos. Una vez que tenemos la referencia, pues a través del compilador creamos una tarea de compilación. Le pasamos null como creator porque por defecto por debajo usará la salida estándar de errores. Le pasamos si no recuerdo mal, el segundo parámetro es el file manager, el diagnostic. No le pasamos ninguna de las opciones que necesita porque viene en una clase aparte que se llama options y ahora mismo no la tenemos, pero no es necesario. Y le pasamos el Java File Objects. Eso devuelve un objeto de tipo compilation task que a su vez pues tiene un método call que retorna un boolean. Este boolean pues indica si la compilación ha sido exitosa o no. En principio, vamos a verlo, vamos a ejecutar el test por primera vez. La compilación debería de ir bien porque la clase existe, a no ser que nos hayamos equivocado en la paquetería, que parece ser que sí. Java st manipulation annotation toStringSample. Vale, src, se me había olvidado el src. Entonces ahora sí debería de estar debería decir que la compilación es buena, correcto, ahora mismo la compilación está bien. Ahora mismo esta clase quedaría compilada, de hecho ya nos ha generado aquí el punto class. Pero como se puede ver, pues ahora mismo no hay ninguna sobreescritura del método toString, va a coger la de por defecto de object. Entonces, vamos a validar, o vamos a empezar escribiendo el código, donde vamos a validar que de verdad se ha sobrescrito el método toString. Entonces, lo primero, si por cualquier cosa falla, esto va a ser falso, entonces vamos a meter una condición. Si la compilación no ha sido exitosa, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Cuando la compilación falla, lo va a volcar en este objeto diagnostic, lo va a meter aquí. Entonces, vamos a recorrer el diagnóstico. Y vamos a decirle que nos muestre, por ejemplo, el mensaje de error de compilación. Vamos a provocar un error de compilación en la clase, aunque ahora mismo eso evitaría que compile el proyecto. Lo veremos un poco más adelante. Pero aquí se van a volcar los errores de compilación si hacemos algo mal. Y si no es success, pues automáticamente vamos a fallar y pues vamos a dar el test en rojo. Y aquí vamos a validar override, exacto. Para ello, pues como hemos comentado, pues vamos a necesitar un class loader propio. No voy a entrar en detalle de cómo funciona un class loader. Si tenéis interés y queréis que suba un vídeo específico sobre cómo funcionan los class loaders, me lo podéis escribir en los comentarios. Pero en principio voy a pasar un poco por encima. Vamos a crear un new refresh class loader al que se le va a pasar en este caso el parent. Lo vamos a crear en las clases de test, porque en principio no lo vamos a necesitar en tiempo de compilación. Y vamos a extender de class loader. Exacto. Una vez que tenemos creado el class loader, pues vamos a decirle, vamos a crear un método donde le vamos a decir
qué fichero queremos refrescar, en este caso pues será este. Y vamos a llamar al método pues loadClass. En este caso pues con el nombre de la clase que será com.javaStManipulation annotation string sample. No sé si hay que indicarle el punto Java, creo que no. Bueno, ahora lo veremos. Eso nos obliga a levantar una excepción y esto pues nos devuelve la clase ya refrescada. En este caso pues podemos hacerle el casting porque sabemos la clase que es, pero lo dejamos así. Vamos a ver de esta clase getDeclaredMethods. Vamos a iterar por ellos mejor. Vamos a ver qué métodos tenemos, por lo menos por ver que en principio ha ido bien. Vale. En principio pues no hay ningún método declarado. Si ahora mismo pues le declaramos aquí un método public void hi, que no haga nada, pues debería de sacarlo como un método declarado. Correcto, aquí lo tenemos. Entonces, ahora mismo la clase no la hemos refrescado todavía porque necesitamos pues sobreescribir el método loadClass. Entonces vamos a sobreescribirlo directamente. Que es este que está aquí. Exacto. Entonces, vamos a obtener la clase. Y si la anotación toString, que por cierto todavía no la hemos creado, vamos a crearla directamente. Le decimos que el retention sea en source. Le decimos que el tipo sea clase. Element type y que se documente. Con esto pues le decimos que no retenga en runtime, solamente en código, porque en principio esta anotación no la vamos a procesar en runtime, porque como hemos dicho la vamos a procesar en tiempo de compilación, y que anotamos clases, ¿vale?, con ella. Entonces vamos a anotarla directamente. Si la clase está anotada, vale, en este caso pues sí vamos a necesitarla en runtime, porque para el class loader sí se necesita. Si la anotación está presente, si la anotación, perdón, no está presente, pues entonces no queremos recargarla, solamente queremos recargar aquellas que estén anotadas como toString, ¿vale? Entonces, vamos a leer de esa URL que hemos creado. Ese path pues debería ahora mismo de tener un valor. De hecho, ya debería de llegar hasta aquí. Aquí tenemos la clase, exactamente. Y lo que vamos a hacer es leer los bytes, releer los bytes.
Y una vez que tenemos los bytes, pues llamamos a el método que heredamos del class loader, pues define class, pues el nombre, el que viene por defecto, con los bytes desde el 0 hasta el bytes.length para que lo lea absolutamente todo. Y listo. Con eso deberíamos de tener la clase refrescada. Compila perfectamente, no hay ningún problema. Y como hemos dicho, pues no hay métodos declarados, entonces no hay nada. Lo que sí vamos a hacer es un assert. Lo primero, este declared method es un array normal y corriente. Vale. Vamos a meterlo en un string. Y si el método toString no existe, pues fallamos también. Ahora mismo debería de estar en rojo el test, que es lo que queremos. Correcto. El método debe sobreescribir. Esto, o sea, si hacemos esto, pues pasaría el test. Bueno, ahora mismo no porque no hay ningún miembro, pero bueno, podemos sobreescribir el toString vacío, por ejemplo. Ahora mismo entonces el test estaría... Ah, perdón, minúsculo. Ahora mismo estaría en verde porque es cierto que está sobrescrito, pero sí que vamos a validar de que si sí lo está, vamos a sacar esto a un string. Pues que tenga el formato que queremos. Bueno, aquí vamos a hacerle el get directamente para que no nos devuelva el optional, porque sabemos que existe, lo hemos validado arriba. Y pues aquí vamos a decirle, vamos a poder, por ejemplo, vamos a ponerle un atributo que se llame int myNumber. Y lo que queremos es que el método, una vez que lo invoquemos, de aquí, class.getDeclaredConstructors.new instance, no, de get constructor, get constructor, punto new instance, es decir, obtenemos una instancia de la clase. toString method.invoke sobre el objeto de arriba. Esto sabemos que es un string. Pues queremos que toString result pues sea igual a
Perdón. Hemos dicho que se llama myNumber, si no recuerdo mal. myNumber es igual a, pues no sé, si le ponemos, o sea, en principio, como no le vamos a setear el valor, le ponemos que sea igual a null. Método de string debe ser override. Bien, está fallando porque no está sobrescrito, vamos a sobreescribírselo. Vale, estamos recorriendo el mismo string. Vale, perfecto. Aquí vemos que esperábamos que valiese esto y que no lo vale. Perfecto, entonces el test está cerrado. Ya podemos empezar con el código productivo. Vamos a crearlo primero un procesador de anotaciones. Perfecto, esto nos obliga a implementar el método process. Ahora hablamos un poco de él. Vamos a darle los supports. Supporter source version, en principio la 11, que es con la que vamos a trabajar. Y el support annotation types, pues en principio solamente queremos que soporte esta. Así que voy a hablar muy rápidamente del método process, porque este método es el que ya nos va a dar paso a la manipulación del código. El proceso de compilación de Java a muy grandes rasgos funciona por tres fases, o en principio tendría tres fases, que sería la primera, que se llama parse and enter, donde básicamente el compilador va a leer todos los ficheros .java, los va a tokenizar, y una vez los ha tokenizado va a hacer dos cosas. Primero va a generar el árbol AST, que es en el cual nosotros vamos a intervenir aquí. Y segundo, va a rellenar la tabla de símbolos del compilador, que básicamente mete referencias de los símbolos de las clases, como por ejemplo public, class, el nombre del método, los tipos, etc. Entonces, también dejaré en la descripción un enlace a cómo funciona la tabla de símbolos de un compilador. Esa sería la primera fase, poblar la tabla de símbolos del compilador y generar el árbol AST. La segunda fase sería el procesamiento de anotaciones, que es justamente donde nosotros vamos a intervenir, que sería esta fase. Esta fase de procesamiento de anotaciones internamente funciona por rondas, es decir, se van a leer todos los procesadores de anotaciones y va a empezar a procesarlas. Si ese método process genera nuevo código, que es lo que vamos a hacer nosotros, se van a reiniciar todos esos procesos y va a volver a pasar por aquí. Entonces, funciona por rondas, de aquí que tengamos el round environment. Y una vez que ya ha terminado el procesamiento de anotaciones, hay una última fase de análisis que tiene otros steps más complejos, pero a grandes rasgos básicamente lo que hace es basarse en esa tabla de símbolos que se ha generado en el paso 1 y en lo que nosotros hemos generado en el paso 2 y comprobar que todo compile, que todo funciona. Ahí es donde veremos, en esa fase es donde veremos, en esa fase de análisis, es donde vemos los errores de compilación, típico error de compilación cannot find the symbol, etc. Entonces, como esta parte del vídeo ya se ha hecho bastante extensa, vamos a dejarlo aquí. Y en la segunda parte entraremos en el proceso, intervendremos en el proceso de anotaciones, rellenaremos este método y manipularemos el AST. Así que nos vemos en el siguiente. Un saludo.